Jóvenes estudiantes, una vez más con ustedes para desarrollar nuestra clase virtual del curso de Geografía. Continuamos con las actividades económicas y en esta oportunidad la actividad extractiva consistente en la tala de árboles. Pero para iniciar, nosotros debemos saber y preguntarnos algunas interrogantes muy importantes que debemos tener en cuenta en cuanto a esta actividad, jóvenes. Por ejemplo, preguntarnos cuántas hectáreas de bosques existen en el Perú, ¿no? ¿Qué cosa es la deforestación y cómo se da la deforestación en nuestro país? También podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué es la tala ilegal en el Perú? ¿Cómo afecta la deforestación, por ejemplo, a la flora y la fauna? ¿Qué podemos hacer para que la deforestación no perjudique nuestros bosques? ¿Y cuál es algo muy importante, ¿no? ¿Cuáles son los lugares más afectados por la deforestación en el Perú? Entonces, vamos a hacer una breve explicación de repente de estas preguntas, pero estas preguntas también yo los voy a, el día de mañana, yo los voy a enviarlos, ¿no? Como parte de esta, el desarrollo de esta clase para que ustedes a través de las investigaciones puedan ir ustedes contestando y ampliando el tema de esta actividad de la tala. Entonces, jóvenes, sin preámbulos más, iniciamos el desarrollo de esta clase para el día de hoy, explicando el tema que nos toca el día de hoy. Entonces, vamos a visualizar nosotros acá el texto y vamos a desarrollar el tema que corresponde a la actividad extractiva del sector primario, que es la tala. Tenemos que saber, por ejemplo, algunos datos muy importantes que siempre hay que tener en cuenta. Dice, en el mundo se talan árboles de manera excesiva, deteriorando y degradando el medio ambiente de una forma incontrolada. Desde que la agricultura apareció hace 11.000 años, los bosques se han ido reduciendo en un 40%. El 30% del área total de la Tierra está cubierta de bosques. Según datos de la FAO, durante los últimos años, a partir del año 2006 aproximadamente, se han perdido unos 37 millones de hectáreas de bosques. África perdió 64 millones entre los años 1990 y 2005, ¿no? En 15 años. Sudamérica, 59 millones de hectáreas al año 2012, según el informe del Banco Mundial de la tala ilegal, genera entre los 10.000 y 15.000 millones de dólares. En zonas como Indonesia, Madagascar, África y América Latina, en Indonesia se tala aproximadamente 2 millones de hectáreas al año. En este país, la empresa Pulp y Paper ha talado tanto que ha hecho que el tigre de Sumatra, que es una especie de su fauna, solamente exista 400 ejemplares en su hábitat natural. Empiezan a disminuir drásticamente. Entonces, es urgente que nosotros o los países dicten políticas de conservación de nuestro medio ambiente, en este caso de los bosques, que son parte de los países. Hay otras afirmaciones, ¿no? En la cual nos dicen, por ejemplo, en el mundo se tala cada segundo y esta tala equivale, por ejemplo, a un campo deportivo de fútbol. Que esto pueda ser cierto o no, lo concreto es que si realmente este problema es muy grave y que se estima que actualmente ya se han extendido, ¿no? Y acabado casi el 20% de los árboles del Amazonas, en este caso. Continuemos explicando y comencemos definiendo
¿Qué cosa o en qué consiste la tala? La tala es la actividad por la cual el hombre extrae los recursos forestales que existen en los diferentes bosques de la Tierra. La tala indiscriminada, o sea, la tala irracional en algunos países, está acelerando la deforestación y la desertificación. Es cierto que la tala sin control, en el caso de nuestro país, por ejemplo, en la zona de Madre de Dios, en la zona de Loreto y otro más, el hombre, para utilizar, es cierto, la madera para fabricar algunos bienes en el aspecto de la carpintería, en la elaboración de papeles, pero también, como decíamos en Madre de Dios, es la actividad ilegal de la minería que hace que se destruya extensas áreas o hectáreas, perdón, de árboles y que perjudiquen el suelo, el río y el aire, ¿no? ¿Qué cosa significa deforestar o en qué consiste la deforestación? Es el cambio de una cubierta dominada por árboles a una que carece de ellos. ¿Qué significa? Es la tala indiscriminada del árbol, de la vegetación, y por ello dejarlos sin vegetación y que se conviertan en una especie de suelos áridos o desiertos. Es la eliminación de toda vegetación natural que existe sobre la superficie del suelo de la tierra. En eso consiste la deforestación. En los países menos desarrollados, las masas boscosas se reducen año tras año, mientras que en los países industrializados se están recuperando debido a las presiones sociales, revirtiéndose los bosques en atractivos y lugares de esparcimiento. Hay que reiterar también que los bosques son un elemento muy importante, ya que ellos nos proporcionan el oxígeno y que también son las principales fuentes de, de vida, de una gran biodiversidad de recursos de flora, fauna y también de oxígeno, ¿no? La selva alta es la más afectada por la deforestación, la cual se puede observar con mayor énfasis en algunas regiones de nuestro país, como Jaén y San Ignacio en el departamento de Cajamarca en el norte, Bagua, Rodríguez de Mendoza en el departamento de Amazonas, Alto Mayo y Guayaga en la región central del departamento de San Martín, Alto Guayaga en el departamento de Huánuco, la selva central entre Pasco y Junín y el río Apurímac en el departamento de Ayacucho y Cusco. La deforestación, en el caso de la selva baja, se concentra en los departamentos de Ucayali, en el eje de la carretera Federico Basadre que une Pucallpa con Lima, mientras que en Loreto, en el eje de la carretera que une Yurimaguas con Tarapoto, en la última década se ha apreciado un fuerte incremento de bosque en el tramo de la carretera que une Iquitos con Nauta. Entonces, otra forma de perjudicar los bosques, ¿no?, es la desertificación. Luego de la deforestación, o sea, la eliminación de toda vegetación que existe sobre el suelo, hace que se produzca la desertificación, que no es otra cosa que el proceso de degradación ecológica en el cual el suelo fértil, ¿no?, y productivo pierde total o parcialmente el potencial de su producción. Esto sucede como resultado de la destrucción de su cubierta vegetal, de la erosión del suelo y la falta de agua. Todo ello por el proceso de deforestación y que con frecuencia el ser humano es el que realiza esta actividad perjudicando nuestro medio ambiente o nuestra naturaleza en la cual nos desenvolvemos. Otros factores que hacen que se dé la desertificación son las actividades como el cultivo y el pastoreo excesivo, ¿no?, que se dan en algunas
regiones de estos bosques. Según datos del Programa Nacional o Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, o el PUNID, el 35% de la superficie de los continentes puede considerarse como áreas desérticas. Dentro de estos territorios sobreviven millones de personas en condiciones de persistencia, sequía y escasez de alimentos. O sea, no existe el agua, y si hay es en poca cantidad, y por ello haciendo un poco o limitando la producción de alimentos. Entre muchas cosas de ello, se considera este principal problema, o sí, pues, se le considera como el principal actor al hombre, como el principal agente que produce la desertificación. Algunos datos muy importantes, ¿no?, que debemos saber. El bosque más extenso de la Tierra es el bosque de las regiones templadas, conocidas también como taiga. El bosque de mayor densidad es el bosque ecuatorial americano o Amazonía, ¿no? Se denomina el bosque ecuatorial porque justamente es la línea imaginaria de la línea que divide nuestro planeta Tierra en los dos hemisferios, ya sea la parte de arriba en el norte y la parte de abajo, el sur, en la cual se encuentra la gran parte de la Amazonía, que está compuesta, por ejemplo, en su mayor extensión, en el territorio o el país de Brasil. Otros datos muy importantes que debemos tener en cuenta es que la producción de madera en el mundo está liderado, por ejemplo, por Estados Unidos, luego China y luego India, ¿no? Son los tres países que producen o extraen esta actividad de la tala de la madera. Y otro dato muy importante es la extensión de bosques que existe también en los continentes, ¿no?, ya sea en el mundo y también en nuestro subcontinente de América del Sur. En el mundo, por ejemplo, los extensos bosques que podemos encontrar se encuentran en el país de Rusia, Canadá y Estados Unidos, ¿no? Y en América del Sur, como decíamos, el principal país que tiene una gran extensión de bosque es el país de Brasil, que continúa nuestro país, Perú, y en tercer lugar, Colombia, ¿no? Ahora sí, vamos un poquito a hablar y desarrollar, por ejemplo, la tala en el Perú. En el Perú existen o hay 84 millones de hectáreas de bosques forestales localizados en la selva amazónica, también en la costa y en la sierra, como el eucalipto, que crece en los valles interrandinos y los bosques de la costa norte, el algarrobo, el guayacán, el palo santo, el limoncillo y el zapote, que se utilizan en la artesanía o en los pisos de parquet y la utilización o en la fabricación de los cajones de frutas. El potencial maderero que tiene o tenemos es 240 millones de árboles de cedro, 80 millones de árboles de caoba, 20 millones de árboles de lupuna y 60 millones de árboles de tornillo. ¿Cuáles son los centros madereros? Principalmente están ubicados en la selva, en Iquitos, sobre el río Amazonas, Pucallpa, que está sobre el río Ucayali, y Tingo María, sobre el río Guayaga. La producción de madera o aserraderos son de 500.000 metros cúbicos, ¿no?, de los diferentes árboles y maderas que se extraen, como son el cedro, caoba, catagua, comala, tornillo, roble y otros más. Hay que resaltar también que esta actividad de la tala es muy importante porque ocupa o brinda eh, eh, trabajo a un sector de la población. Otro es que ofrece materia prima para la industria y también permite el desarrollo de grandes aserraderos, y esta actividad es la base de la carpintería y ebanistería, ¿no? Y todo esto a aspectos
importantes que tiene la extracción de los árboles o la tala de árboles, pero en forma de un desarrollo sostenible, equilibrado. No vamos a tener problema en nuestro caso en nuestro país, pero cuando será la tala indiscriminada, excesiva o la tala ilegal que se da en nuestro país y en otro país del mundo, hace que nuestros recursos naturales, como son los árboles, se van a ir terminando y extinguiendo. Tenemos que considerar, por ejemplo, también que mayormente nosotros cuando nos referimos bosques, nos referimos a la parte de la selva que se encuentra en la parte oriental de nuestro país. Pero no solamente podemos denominar esa parte como bosque o selva. Los bosques en el Perú podemos agruparlos en tres grupos, ¿no? Un bosque semitropical seco que corresponde a las áreas ubicadas entre Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Semitropical seco porque se encuentra en la parte norte de nuestro país y que por estar cerca de la línea ecuatorial, el clima tiene una influencia en la vegetación de estos recursos. Entre especies de esta zona figuran el algarrobo, que es la más explotada, el guayacán, el zapote, el palo santo y otros más que hemos ido enumerando. Y aquí, en este bosque semitropical, también se ubica el algarrobo, ¿no? En el lugar de Batán Grande, en Lambayeque, que es el más grande bosque natural de la costa peruana, único en su género y extensión. Y en 1961 fue declarado como zona reservada de Batán Grande. El otro grupo de bosque se encuentra en la región andina, que corresponde a las áreas geográficas de la región Yunga, Quechua, Zuni y Puno, en 4 regiones que lo clasifica nuestro geógrafo Javier Pulgar Vidal. Las especies son muy escasas, ya que el factor climático limita su desarrollo. En la región Quechua ubicamos el eucalipto, en la región Puna los bosques relictos, entre los que figuran los quinoales y quisuares. En la región Yunga encontramos la tara, el molle y el aliso. Existe una zona de bosques de Podocarpus y que es conocida como el romerillo en el departamento de Cajamarca. En la llamada granja de Porcón, Cajamarca, existen un total de 9.000 hectáreas que están reforestadas en pino, cipreses, y esto permitirá que el desarrollo de aserraderos en el departamento de Cajamarca continúe. El otro grupo se encuentra, como ya hemos venido explicando, en la selva, que corresponde al bosque húmedo tropical. Se caracteriza por la abundancia y variedad de árboles que está siendo talado en grandes proporciones geográficamente, corresponde a la región amazónica, dentro del cual podemos ubicar las siguientes zonas. La zona de Iquitos, que corresponde al departamento de Loreto, la zona de Pucallpa, que está ubicado en el departamento de Ucayali, la zona de Oxapampa y Satipo, en esta parte central de nuestro país, en el departamento de Pasco y Junín, y la zona de Ocayaco, que está emplazada en los departamentos de San Martín y Huánuco. También tenemos la zona de Puerto Maldonado, ubicado en el departamento de Madre de Dios. Las especies madereras más explotadas son el cedro, caoba, que es la más fina, el tornillo, el lucuna, que es el árbol más alto. Podemos también, jóvenes, explicar sí, algunos datos cuando hablamos de la tala, ¿no? De la actividad de la extracción de los árboles. Podemos decir, por ejemplo, que en América del Sur, y nosotros que somos parte de este subcontinente, que en la Amazonía peruana la extracción incontrolada de madera en concesiones destinadas principalmente al aprovechamiento, ¿no? No solamente de este recurso, sino también otro producto como las castañas, hace que se deban implementar políticas de desarrollo sostenible para no tener problemas, para que nuestras futuras generaciones
también puedan consumir, ¿no? O utilizar este recurso natural. El comercio de la madera en la Amazonía es un negocio multimillonario, ¿no? Que muchos países desarrollan. En el caso del Perú, contamos con un 60% de su territorio que está cubierto de bosques tropicales y es el noveno país con mayor extensión boscosa a nivel mundial. Según cifras oficiales, la tasa de deforestación anual es de alrededor de 110.000 hectáreas. ¿Eso qué significa? Que al año es esa cantidad de 110.000 hectáreas en la cual se extraen los árboles en el mundo. Gran parte del problema se le adjudica a la llamada tala ilegal, ¿no? O sea, la tala que no está permitido, pero que sin embargo la gente o los pobladores de esos lugares lo practican. Es decir, que es la extracción de madera fuera de las concesiones otorgadas para este fin. La tala ilegal, como hemos dicho, es un negocio que atrae a muchas personas y que mueve alrededor de 150 millones de dólares anualmente. Es una de las actividades ilícitas que más recurre al lavado de activos, al igual que otra actividad como el narcotráfico y la minería. La extracción de madera también a gran escala de por sí acarrea una vasta destrucción ambiental que consiste en la deforestación, ¿no? Y la fragmentación social en los bosques tropicales del mundo. En el caso del Perú también. La tala industrial, legal o ilegal, hace que se degraden grandes extensiones de bosques y trayendo por ello la eliminación de toda forma de vida, por ejemplo, como la flora y la fauna de estos espacios, ¿no? En el Perú, uno de los pilares de la política forestal en el año 2000 fue a través de una política dada a través de la ley forestal y de fauna silvestre número 27308, cuyo objetivo principal, especificado en su artículo primero, era el de establecer un marco para el uso sustentable y conservación de los recursos forestales. Esta ley estableció el actual sistema de concesiones para la explotación forestal, pero sin embargo existe todavía la tala ilegal, ¿no? También otro problema que tenemos es la firma del gobierno o el Estado que tiene con otros países a través del Tratado de Libre Comercio que tiene, ¿no? Y hace que también grandes empresas se dediquen a la, no a explotación, sino a la sobreexplotación de estos recursos, ¿no? Como es los árboles. Los grandes conglomerados madereros en el Perú, por ejemplo, están orientados a la explotación, a la exportación de los árboles. Entre 35 y 45% de fuentes de extracción no autorizadas hacen que se exporte en forma ilegal esta materia prima de los árboles. Entonces, jóvenes estudiantes, hay que tener en cuenta, si bien es cierto que la actividad extractiva de la tala de árboles es muy importante porque da trabajo a las personas, también es un recurso de la cual depende la ganadería, ¿no? Las industrias madereras, pero también lo contrario es la tala ilegal que perjudica grandemente nuestras extensiones. Para ir ya terminando, vamos a explicar o vamos a desarrollar algunas preguntas y unas breves respuestas acerca de los términos o palabras que debemos conocer acerca del desarrollo en este tema, ¿no? Que es la tala de los árboles. Decíamos algunos datos, ¿no? ¿Cuántas hectáreas de bosques existen en el Perú?
En el Perú, el 60% del territorio nacional está cubierto por bosques del 73, sí, a ver, eh, en el Perú, a ver, otros datos, las hectáreas que existen en el Perú son el 60% del territorio nacional. También podemos decir que el 73.3 millones de hectáreas, ¿no? Es lo que equivale el 60% de nuestros bosques de Perú, que están ubicados en la costa, sierra y selva, lo que nos convierte en el segundo país de América Latina con mayor extensión de bosques tropicales después de Brasil. ¿En qué consiste la deforestación? Es la conversión de bosques a otro tipo de uso territorial o la reducción significativa a largo plazo de la cubierta forestal o la desaparición de toda vegetación del suelo. ¿Qué es la deforestación o cómo se da en el Perú? La deforestación en el Perú equivale a 200.000 campos de fútbol, según referencias en el año 2017. Según esta evaluación, las principales causas de la deforestación de la Amazonía peruana corresponden a la actividad agropecuaria, agricultura y ganadería, además de la expansión de la palma de aceitera y minera y aurífera, ¿no? ¿Cómo se da la tala ilegal en el Perú? Según análisis del Global Witness, el 60% de la madera supervisada procedente de las regiones de Loreto y Ucayali en la selva peruana tienen origen ilegal. Unas variedades de permisos de tala se han utilizado para blanquear madera cuyo valor estimado es de 112 millones de dólares. 120 millones de dólares. Entonces, otra dato muy importante, otra pregunta, ¿cómo nos afecta o cómo afecta la deforestación, la flora y la fauna? La tala de árboles puede provocar la pérdida de hábitats de especies animales, lo que puede dañar a los ecosistemas. 70% de los animales y plantas habitan los bosques de la tierra y muchos no pueden sobrevivir la deforestación que destruye su medio. ¿Cómo podemos parar la deforestación o qué hacer? Teniendo en cuenta y tratando de implantar, por ejemplo, la institucionalidad y gobernanza. Hay que practicar una gestión integral del territorio y practicar también una producción sostenible y las autoridades a través del Estado parar y luchar contra las actividades económicas ilegales. Un dato muy importante, ¿cuáles son los lugares más afectados por la deforestación en el Perú? Según los datos, nos dicen que son cinco las regiones del Perú con mayor deforestación hasta el año 2018. Uno de ellos es La Pampa y avance de la minería ilegal. Las presiones sobre el Parque Nacional Baguaje-Sonene y las concesiones forestales, la deforestación en Ucayali y Loreto y la pérdida de bosques de la producción permanente. ¿Cuáles son las consecuencias que trae la deforestación? Tiene muchos efectos negativos para nuestro medio ambiente, entre los cuales cabe destacar la pérdida del hábitat de millones de especies, en su conjunto, las principales consecuencias para la flora y la fauna, e incluido el hábitat para el propio hombre. ¿Existe una relación entre deforestación y reforestación? Sí, ambas son diferentes. Mientras la deforestación es el despojamiento, ¿no?, o la desaparición forestal del suelo, de su origen, en cambio la reforestación es el restablecimiento forestal en el suelo, donde ya antes no existe árboles. La única similitud que encuentra es que ambos son temas que hablan
sobre la situación de los árboles. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo afecta la deforestación en la biodiversidad? Las talas de árboles que han llevado a la extinción de muchas especies, a la destrucción del suelo, la deforestación, ha hecho que haya menos zonas verdes en el planeta y que se aumenten los niveles del CO2 en el mundo. Afecta indiscutiblemente la biodiversidad porque la tala de árboles acaba prácticamente con todo, trayendo con ello la contaminación principalmente, también perjudica, ¿no?, nuestro mundo. Entonces, jóvenes, luego de esta breve explicación, ¿no?, vamos a terminar y luego vamos a ir explicando o ampliando un poco a través de las interrogantes con ustedes, ya en la clase directa, virtual, que vamos a tener con ustedes. Entonces, jóvenes, con ustedes hasta la próxima oportunidad y muchas gracias por su atención y será hasta la próxima clase.